El que tenga oídos, que oiga. El giro verdaderamente terrorífico de todo esto no es solo la compresión física de meter el cosmos en un cuerpo, sino que esta entidad sufre de una amnesia divina total. O sea, un bloqueo infranqueable que dura nada más y nada menos que 31 años. Bueno, vamos a empezar pidiendo a quien nos escucha que imagine por un momento la paradoja más vertiginosa a la que puede enfrentarse la mente humana. A ver, pensemos en la fuerza creadora de un universo entero. Claro, una fuerza incomprensible, sí. Exacto. Una inteligencia insondable que es capaz de diseñar galaxias, de tejer la materia oscura, de dictar todas las leyes de la física. Y ahora tomamos toda esa inmensidad y visualizamos cómo queda absolutamente atrapada, comprimida y confinada en el cuerpo biológico de un carpintero del siglo I. Es que solo visualizarlo ya produce cierto vértigo, la verdad. Ya. Es que el giro verdaderamente terrorífico de todo esto no es solo la compresión física de meter el cosmos en un cuerpo, sino que esta entidad sufre de una amnesia divina total. O sea, un bloqueo infranqueable que dura nada más y nada menos que 31 años. 31 años, sí. Que se dice pronto. Pues sí. Y nos enfrentamos a la pregunta de cómo se sobrevive al día a día con la sospecha irracional, casi aterradora, de albergar un poder cósmico en el interior, pero sin tener acceso a una sola certeza, sin un recuerdo claro. Y, por supuesto, sin ningún manual de instrucciones. Es que es una premisa que desborda cualquier intento de racionalización rápida, ¿verdad? Lo que tenemos entre manos aquí es una crisis de identidad, pero llevada a una escala puramente cósmica. Hablamos de la definición más cruda de caminar a ciegas. Totalmente a ciegas. Y lo interesante, o al menos lo que a mí me resulta fascinante, es que las fuentes documentales del proyecto Caballo de Troya, en concreto, los diarios del mayor Hudson, no abordan esto desde una mística inalcanzable. Lo tratan casi como un problema de ingeniería existencial, o psicológica, si quieres llamarlo así. Y esa es precisamente la lente que vamos a utilizar en este análisis a fondo. Nuestra audiencia ya conoce de sobra la naturaleza de estos diarios, así que hoy vamos a prescindir de resúmenes básicos y nos vamos a sumergir directamente en la mecánica, en los engranajes mentales de esta doble naturaleza de Jesús. Me parece el enfoque correcto, sí. Ir al grano. Vale, pues la misión de hoy es diseccionar ese recorrido mental, desde el peso aplastante de la amnesia en su juventud, pasando por la explosión de conciencia en las nieves del Monte Hermón, hasta llegar a la incomprensible fusión logística de sus dos naturalezas, y finalmente, su negativa rotunda a usar ese poder. Es un viaje muy intenso, la verdad. Lo es. Hay que prepararse para despojar a esta figura de cualquier barniz tradicional de las estampitas, digamos, y observar la fricción pura y dura entre el cosmos y la biología humana. Pues, a ver, para entrar en esa fricción, debemos situarnos en la mente de alguien que está experimentando lo que los textos describen como un parto mental con 31 años de gestación. Es decir, las notas del explorador dejan clarísimo que no hubo ninguna suspensión de la realidad durante su juventud. Nada de milagros ocultos en la adolescencia ni pájaros de barro que cobran vida, no. Exacto, nada de eso. Él nació y operó bajo las limitaciones estrictas de un sistema nervioso central corriente. O sea, él mismo, antes de su encarnación, se impuso este bloqueo de memoria, esta amnesia absoluta. Pero aquí, fíjate, surge una objeción casi inmediata al leer esos pasajes. Antes de seguir con este viaje que estamos haciendo por la obra, recuerden que nada supera leer el texto original. Y con el fin de aportarles más valor, hoy pueden llevarse el descargable del episodio. No se distraigan, porque en cuanto diga la palabra clave, solo tendrán que escribirla en los comentarios y será suyo. Seguimos con el análisis. Yo entiendo el concepto de querer experimentar la humanidad. Vale, pero someterse a más de 3 décadas de ceguera total roza un poco el masoquismo cósmico, ¿no crees? Bueno, visto desde fuera, puede parecerlo, claro. Es que, piénsalo, tienes a tu familia pasando penurias económicas, a tu pueblo aplastado por impuestos romanos y enfermedades, y tú mismo te has saboteado la capacidad de intervenir o siquiera de entender quién eres. ¿Por qué llevar la regla de la amnesia hasta ese extremo de angustia psicológica? Sobre todo en esa época. Sí, especialmente durante esa crisis demoledora que los textos sitúan entre sus 20 y 21 años.
Pues si analizamos la mecánica subyacente de este universo documental, la respuesta reside básicamente en la integridad del experimento. A ver, un creador no puede generar empatía real hacia sus criaturas si opera con una red de seguridad. O sea, si juega con ventaja. Eso es. Si hubiera retenido, no sé, un solo 1% de su memoria divina, el miedo a la enfermedad, el dolor de la pérdida o la simple incertidumbre del mañana habrían sido puro teatro. Un simulacro barato, vaya. Claro, ya sabría que al final todo sale bien. Exactamente. La crisis de los 20 años, que se describe en los diarios como un, cito textualmente, incontenible torrente interior, es el resultado de la presión de esa divinidad latente chocando contra el muro de hormigón del bloqueo amnésico. Uf. Su mente biológica empezaba a percibir ecos de una soberanía que simplemente no podía procesar. Y esto lo empujaba al borde mismo de lo que hoy, médicamente, consideraríamos locura clínica. ¿Sabes? A mí esto me recuerda, usando una analogía muy visual, a la típica premisa de una película de espías. Ah, sí, Tipo el caso Bourne o algo así. justo sí. Es como cuando el protagonista tiene amnesia severa y de repente siente un instinto fantasma de que sabe hacer cosas extraordinarias. Pero claro, en lugar de acordarse de habilidades de combate o de hablar 15 idiomas, lo que presiente es un poder cósmico absoluto. Ostras, es muy buena comparación. Es literalmente un miembro fantasma, pero a nivel cósmico. Y los textos mencionan que su único anclaje a la cordura en esa época fue la paciencia. O sea, esa repetición constante de su famosa frase, no ha llegado mi hora. Sí que se repite muchísimo. Claro, era un mecanismo de supervivencia puro y duro frente a un torrente de información que amenazaba con destrozar por completo su psique humana. Pero, a ver, ese anclaje tenía fecha de caducidad. Evidentemente, el dique tenía que ceder, tarde o temprano. Y el dique de contención se rompe, y los diarios nos sitúan con una precisión casi milimétrica en agosto del año 25. Él cumple 31 años y decide lanzarse a un aislamiento radical en el macizo del Hermón. Y fíjate que es un escenario que no tiene absolutamente nada de casual. Las alturas del Hermón, que están a unos 2000 metros de altitud, representan un entorno hostil. Es solitario y hace un frío brutal. No es el típico retiro espiritual cómodo, desde luego. Para nada. La privación sensorial que ofrece ese aislamiento extremo parece ser el catalizador que necesitaba. Es allí arriba, despojado del ruido social, de las presiones de su madre, de las obligaciones familiares y de la supervivencia diaria de la aldea, donde la barrera amnésica finalmente cede por completo. Y el mayor Jasón describe este momento con una crudeza que, te lo digo en serio, a mí me impresiona cada vez que lo leo. O sea, no estamos hablando de una revelación paulatina, ni de un despertar espiritual suave donde de repente un hombre encuentra la paz interior. No, no es un proceso de iluminación budista, digamos. Exacto. Cito directamente la observación de los diarios, ¿eh? El Creador ha recuperado lo que es suyo. Ahora sabe quién es. Aquí y ahora se ha hecho el milagro. Jesús de Nazaret, el hombre, es consciente al fin de su verdadera naturaleza divina. O sea, según los diarios, es un evento superior incluso a la resurrección física posterior. Sin duda, es el clímax. Los textos del canon aquí lo identifican como Micael, el soberano de un universo. Y es ahí donde se manifiesta el principio omega. Y bueno, sin detenernos a explicar estos conceptos a fondo, porque quienes siguen Archivo 101 ya los conocen, básicamente esto es encender el interruptor general. Pero claro, el universo no iba a dejar que un despertar así pasara desapercibido, porque si enciendes una bengala gigante en una habitación a oscuras, pues llamas la atención. Y vaya si la llamó. Ya te digo. La recuperación de su identidad atrae inmediatamente a fuerzas opositoras. Alguien sube a quejarse, por así decirlo. Sí, los apuntes del mayor Jasón corrigen una desviación histórica tremenda aquí, porque este encuentro tan tenso no ocurrió en el desierto tras el bautismo, como dice la historia oficial. No. Ocurrió en la nieve. Exacto, en esa misma cumbre del Hermón. Frente a este hombre Dios, recién despertado, aparecen los Laikor. Los Laikor, que son los enviados de los príncipes y ángeles rebeldes. Eso es. Y aparecen de golpe y le interrogan, oye, ¿qué haces aquí? Y le sueltan un soborno que parece definitivo. Le ofrecen poder terrenal absoluto si cede a sus pretensiones. El control del mundo, básicamente. Claro, dominar sin crucifixiones ni sufrimiento. Y la respuesta de Jesús es cortante. Les dice, solo serviréis al único Dios. Tajante. Y al rechazar esto de forma consciente, es proclamado príncipe de este mundo.
asume la soberanía que los rebeldes querían robar. Si él ya sabía en ese momento que era Micael el creador de un universo entero, ¿qué atractivo podía tener un soborno de poder terrenal? O sea, es como ofrecerle un patinete a quien es dueño de una flota de aviones. ¿Dónde está la tentación real? Pues mira, esa es la genialidad de esta prueba. Si analizamos la estrategia de los Light-Hor, veremos que la tentación no iba dirigida a la mente divina de Micael. Ah, vale. La consciencia cósmica se habría reído de esa oferta. El soborno iba dirigido directamente a la parte humana, a ese joven que había pasado hambre, que sufrió humillaciones en Nazaret. Ostras. Claro, le estaban ofreciendo un atajo para evitar más sufrimiento humano. Justo eso. Les estaban diciendo, oye, tienes el poder de acabar con los abusos de Roma hoy mismo, de demostrarle a tu familia que no eras el fracasado que pensaban, y puedes hacerlo sin pasar por la tortura que te espera. Madre mía. Eso sí que es tentador para una mente humana herida. Por eso, el triunfo radica ahí. Es que es una reclamación de soberanía total. Total. Y lo que me resulta fascinante es la onda expansiva, casi física, de ese colapso mental. Porque cuando desciende de las cumbres, testigos como el anciano Zebedeo y el propio mayor Jasón observan una transmutación biológica en él. Un cambio que se nota a simple vista. Claro, es que sube siendo un hombre abrumado con el peso de la duda en la mirada y un montón de tristeza, y baja irradiando una luminosidad literal, una seguridad aplastante. Es una proclamación silenciosa que marca un antes y un después absoluto. Es que, como investigadora, te digo que esto es un cambio ontológico, no solo psicológico. No es que haya cambiado de actitud. Y es crucial notar cómo el texto subraya la monumentalidad de este evento en contraposición a las narrativas históricas o religiosas posteriores. Ah, claro, la típica confusión de los evangelistas clásicos. Exactamente. Ellos a menudo fusionaron o confundieron este retiro de 31 días en las nieves del Hermón con el famoso episodio de los 40 días en el desierto. Ah, claro. Pero son procesos mecánicos totalmente distintos. Nada que ver. Nada que ver. Lo que hay es una asimilación violenta de su propia soberanía. El hombre descubre a Dios en su propio interior, y en ese instante preciso, la ceguera autoimpuesta se evapora. Ya no hay amnesia. O sea, ahora sabe que es un humano sujeto a las leyes de la biología, el frío, el hambre, pero también sabe, con una certeza absoluta, que es la inteligencia creadora del universo. Y todo esto está operando dentro del mismo cráneo. ¿Cómo demonios no se funden los plomos? Es que yo lo veo como un problema de hardware gravísimo. Es como, ¿cómo instalas el sistema operativo del cosmos infinito en un cerebro biológico de un humano del siglo I sin provocar un aneurisma masivo? Me encanta esa analogía del hardware, porque realmente de eso va el siguiente paso. Y esto nos lleva, inevitablemente, a los 39 días en las colinas de Beit Itz, al este del Jordán. El siguiente retiro. Exacto. Beit Itz es, siguiendo tu ejemplo, el taller de ingeniería donde se aborda ese problema de hardware y software, y aquí es donde los textos introducen la compleja lingüística y mecánica del famoso Ata-Ata-Ani. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y un poco compleja también. Sí, hay que ir despacio. A primera vista, la traducción literal nos da unas piezas separadas. Fíjate, At es el pronombre femenino hebreo y arameo, que simboliza el milagro, o esa gran señal de la expectativa mesiánica. Vale, At, lo femenino y el milagro. Luego tenemos Atá, que es el pronombre masculino, digamos, la vasija humana, el carpintero. Y por último, Ani es el pronombre yo. O sea, dos tus distintos intentando convertirse en un solo yo. Suena a ecuación matemática irresoluble. Es que el propio mayor Jasón admite en sus notas que presenciar esto empujaba los límites de su comprensión racional. Y eso que él era un científico muy escéptico. Lo que ocurrió en Beit Itz no fue una mera aceptación psicológica de vale, soy Dios y hombre. Fue una divinización funcional de lo humano. El engranaje de las dos partes. Sí. El Acid, que es la naturaleza divina recién recuperada, y el Atajá, el cuerpo y la mente del artesano de Nazaret, tuvieron que aprender a engranar sus funcionamientos. Las redes neuronales biológicas tuvieron que literalmente adaptarse para procesar, organizar y contener el acceso a información ilimitada. Y al control sobre la materia. Claro, control absoluto, pero sin que eso anulara la personalidad humana que él había forjado durante 31 años. Es que yo intento visualizar la fricción de ese engranaje y me estalla la cabeza.
Imagina tener que conciliar la sensación física de tener frío en las colinas de Beit Itz o de tener hambre en el estómago con la conciencia simultánea y siempre presente de, no sé, la temperatura de las estrellas a millones de años luz. Es que es inabarcable para nosotros. Es sincronizar la percepción lineal de nuestro tiempo humano, el pasado y el futuro, con un presente continuo y eterno. O sea, el Atatani es básicamente el milagro de conseguir que esa sobrecarga masiva de datos no le volviera indiferente a la realidad física y cotidiana, logrando que ambas naturalezas fueran, como detallan las fuentes, uno en dos. Uno en dos. Esa frase es la clave de bóveda de absolutamente toda su actuación posterior. Una vez que culmina este retiro de 39 días, él emerge. Pero ya no emerge como un humano poseído por un dios temporalmente. Ni como un dios que lleva un traje de humano. Exacto. Emerge como un hombre-dios perfectamente unificado y equilibrado. Ya está listo. Ha recuperado la memoria y ha estabilizado la maquinaria, que era lo más difícil. Y entonces... Y aquí viene la gran sorpresa. Sí, la decisión que lo cambia todo. Toma una decisión táctica, su plan de trabajo, que resulta totalmente incomprensible desde cualquier perspectiva estratégica o política de la época. La renuncia. Sí, volviendo a lo de antes, es la decisión de apagar el menú de trucos. O sea, volvemos al mundo real. Bajas de las colinas de Beit Itz y tienes el control absoluto de la física, la biología y el tiempo. Eres todopoderoso. Tienes el modo invencibilidad activado, los cheat codes puestos. Y tu primera decisión oficial es entrar a la configuración y apagar voluntariamente todo. Los textos son hiperespecíficos en esto. Renuncia a la intervención y defensa de su gente, o sea, los ángeles. Sí, a sus legiones. Renuncia a hacer exhibiciones de poder o magia para asombrar a las masas y rechaza cualquier tipo de defensa sobrenatural contra agresiones físicas. O sea, decide ser vulnerable de nuevo. ¿Y esto qué significa en el fondo? Pues significa una castración voluntaria de su poder soberano. Y para comprender la magnitud, o sea, el peso de esta renuncia, debemos situarnos en la olla a presión socioeconómica que era la Judea del siglo I. Que no era precisamente un lugar tranquilo. Para nada, no vivían en un vacío filosófico debatiendo ideas. Vivían bajo la bota del Imperio Romano, aplastados por impuestos asfixiantes, enfermedades, injusticias y crucifixiones rutinarias en los caminos. La gente estaba desesperada. Totalmente. Hacemos un inciso rápido. Ahí tienen la palabra para el descargable de hoy. Escríbanla abajo para recibir el PDF y recuerden suscribirse si quieren acompañarnos en cada paso de este viaje. Por eso la expectativa mesiánica del pueblo era visceral, era casi violenta. Ellos esperaban un caudillo invencible, un superrey guerrero que chasqueara los dedos y pulverizara las guarniciones romanas de un plumazo. Claro, querían a un libertador militar. Y no solo eso. Las leyendas judías contemporáneas prometían que este Mesías haría que la tierra multiplicara sus frutos mágicamente, que el trigo diera 100 granos por espiga y que los hombres vivieran 1000 años sin enfermar. Básicamente, el nivel de tensión exigía un superhéroe que resolviera la inflación y la economía, aplastara al ejército ocupante y garantizara la salud universal en cuestión de un par de horas. ¿Y él tenía, literalmente, la capacidad de hacer todo eso? Podría haber desintegrado a Poncio Pilato desde las colinas de Beit Zid si quisiera. Podría. Pero aborrece la idea de ganar adeptos así. Es que esa es la gran pregunta. ¿Por qué negarse a solucionar el sufrimiento inmediato del pueblo, el hambre, la ocupación, cuando literalmente no te cuesta ningún esfuerzo físico hacerlo? Porque utilizar ese poder para asombrar habría destruido la integridad del libre albedrío. Y en este marco documental, el libre albedrío es la piedra angular de todo su universo. Fíjate, si alguien gana seguidores convirtiendo las piedras del desierto en hogazas de pan, o levitando sobre la plaza del templo, o curando a miles de golpe. Claro, si haces eso, no estás convenciendo a nadie realmente. Estás coaccionando a la mente humana a través de un asombro que te paraliza o directamente a través del terror reverencial. La obediencia motivada por un espectáculo mágico no tiene ningún valor espiritual real. Lo anula por completo, claro. Su objetivo exclusivo, y esto lo recalcan los diarios de Jasón una y otra vez, era despertar al ser humano, transmitir la realidad del Abba, el Padre Azul, y quería hacerlo apoyándose única y exclusivamente en la fuerza, la originalidad y la lógica aplastante de su palabra, no con trucos. O sea que quería ganar por la contundencia de las ideas y del amor, no por la fuerza bruta de hacer magia. Exactamente. Pero, claro, esto generó un conflicto brutal.
incluso cómico a veces, con su propio equipo. Leyendo las interacciones con su círculo más cercano, la frustración es palpable en cada página. Lo fascinante aquí es ver la dinámica con ellos. Vemos a discípulos como Juan o Simón Pedro que están esperando constantemente que caiga el rayo del cielo. Están calculando en qué posición del nuevo gobierno mundial de Jerusalén se van a sentar. ¿Quién va a ser el ministro de Economía? ¿Quién va a ser el general del ejército invencible? Sí, soñaban con la gloria militar y con hacerse ricos y poderosos, y se chocan continuamente contra un muro de decepción tremendo. Es que tenía que ser desesperante para ellos. Lo era. Esa es una de las dinámicas más tensas que registra el explorador a lo largo de sus viajes en el tiempo. La negativa tajante del hombre Dios a inmiscuirse en problemas temporales. Entender esto, desde la perspectiva de Jasón y de quien nos escucha, requiere cierta madurez. Su misión no era reordenar la política de Tiberio ni sanear la economía del siglo I, porque esas cosas son construcciones efímeras de los humanos. Hoy están y mañana caen. Exacto. Su misión era estrictamente estructural, enfocada en lo íntimo y espiritual de cada individuo. Pues toda esta progresión que hemos visto hoy es un ejercicio de contención apabullante. Repasemos un poco. Pasamos de una amnesia aterradora, que dura 31 años, a una recuperación aplastante de la conciencia en el Hermón. De ahí a una fusión logística del universo y la biología en el Atata Ani en Beitides. Un proceso larguísimo y superreflexivo. Y para terminar, en la decisión consciente de silenciar todo ese poder soberano simplemente para proteger nuestra libertad de elegir no creer en él. La coherencia interna de este relato es sinceramente de una solidez de acero. Respeta el ritmo mental de quien lo estudia. Y aquí es donde las fuentes del proyecto nos regalan el gran giro final. Sí, la gran paradoja. Porque a pesar de ese acuerdo interno blindado de no hacer magia, de apagar los trucos, los registros del mayor Jasón documentan curaciones inexplicables ocurriendo frente a sus propios objetivos fotográficos. Así es. Son episodios muy concretos que desafían directamente su propia regla inquebrantable de no intervención espectacular. Y esto me fascina. Porque, a ver, si ha bloqueado el uso de su poder soberano, ¿cómo narices explicamos la curación biológica instantánea de aquel niño mestizo en las propias lomas de Beitiz? O la recuperación repentina de Acru, ese hombre de piel negra y totalmente tatuado que sufría un ataque de locura violento en las orillas del lago Jule. Son casos documentadísimos por el mayor. Claro, si el panel de control divino estaba desconectado por decisión propia, ¿quién apretó el botón del milagro? La respuesta que ofrecen los textos es increíble y nos obliga a replantearnos la jerarquía de las fuerzas en el universo. Verás, las fuentes revelan que estos prodigios no eran actos de magia premeditados por Jesús, ni tácticas de asombro diseñadas para ganar público. ¿No estaba rompiendo su propia regla adrede? No, para nada. La clave estaba en su gente, en esos seres de su séquito invisible, los ángeles, que observaban cada uno de sus movimientos en la tierra. A veces, la pura misericordia, la piedad insoportable que sentía este hombre Dios unificado al enfrentarse de cerca al sufrimiento humano crónico. Al tocar la enfermedad de verdad. Claro, al abrazar a un enfermo terminal o al sostener a un marginado loco, esa empatía era tan inmensa, generaba una onda de choque emocional tan desbordante en su interior que su propia guardia invisible motorizaba el prodigio en la periferia de su consciencia. O sea que el nivel de compasión de ese yo fusionado generaba tal voltaje emocional que el sistema de seguridad de los ángeles simplemente saltaba por los aires. Literalmente. Y alteraban la física a sus espaldas, casi sin que él se diera cuenta al principio, como un reflejo involuntario, un eco a la emoción abrumadora de su creador. Él sentía tanta lástima genuina que el milagro simplemente se escapaba por las costuras del traje humano. Es una descripción muy visual y precisa. Su piedad desbordaba el acuerdo previo. Los ángeles actuaban impulsados por la brutal intensidad del amor que irradiaba a su comandante en ese instante de dolor compartido, sin que él mismo estuviera realizando un ejercicio consciente de manipulación de la materia. Y esto nos deja con un pensamiento final que, al menos a mí, me lo cambia absolutamente todo sobre cómo entendemos las fuerzas de este cosmos descrito en Caballo de Troya. Es que es un cambio de paradigma brutal. Pensemos en esto. Si la fuerza creadora de billones de galaxias se autoimpone la regla estricta de no usar su poder destructivo o reordenador, pero literalmente no puede evitar que ocurran milagros a su alrededor simplemente porque siente demasiada piedad. ¿Qué nos revela eso?
Nos revela que la fuerza motriz más grande, imparable e incontrolable del universo entero no es la gravedad, no es la manipulación del tiempo ni la capacidad de pulverizar imperios opresores. No es el poder bruto. Exacto, no lo es. La fuerza absoluta frente a la cual hasta los protocolos y las reglas divinas colapsan y ceden es, simple y llanamente, la compasión genuina. Nos quedamos con esta idea flotando. Fin de la inmersión profunda por hoy. Ha sido un placer. Hasta la próxima.